Saludos, su servidor José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un breve comentario sobre esta foto que estamos observando de fondo de pantalla. Quiero preguntarle a los creyentes que me están escuchando, ¿qué momento quedó inmortalizado aquí en este relieve? ¿Qué momento quedó inmortalizado en este legendario relieve de más de 2000 años? Bueno, la información que les voy a decir les va a hacer que les duela la cabeza a los creyentes. Les voy a meter una pequeña puñalada o le voy a hincar sus sentimientos con espinas, pero es la verdad. Bueno, le voy a responder esta pregunta. ¿Qué momento quedó inmortalizado en esta foto, ¿verdad? Que refleja un relieve que aparece en el famoso arco de Tito en Roma? Bueno, aquí lo que sucedió es, primero varias cosas. Aquí se inmortalizó el momento en que se acabó con el judaísmo bíblico. ¿Cuál es el judaísmo bíblico? El judaísmo bíblico es aquel que nace después de que los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén, es decir, de Judea, hubiesen sido, y no todos los habitantes, sino la élite, todos los que tenían que ver con el rey, ¿verdad? La alta sociedad de Jerusalén, los escribas y la corte ¿verdad? Del rey de Jerusalén. Cuando todos los habitantes de Judea fueron, los de clase alta, vuelvo, repito, fueron exiliados, fueron deportados a Babilonia por espacio de entre 70 a 100 años. Sabemos por la misma Biblia y por otras fuentes de que no todo el mundo fue deportado. Como bien les mencioné, solo fue la élite, la gente intelectual, la gente que tenía que ver de una manera u otra con ¿verdad? Con el reino de Jerusalén o de Judea o de Judá, también como se le conoce. Bueno, pero la gente pobre, los campesinos, esos no fueron deportados, esos se quedaron viviendo en Jerusalén por ese espacio entre 70 a 100 años. Eh, Cuando regresan a Jerusalén, los voluntarios que quisieron regresar, ¿verdad? Ya bajo el dominio del rey Ciro de Persia, que él era bien tolerable ¿verdad? Con los pueblos conquistados, con los egipcios, con los israelitas, es decir, con los judíos, porque ya los israelitas habían sido deportados anteriormente por los asirios. Y esa parte sí es histórica, esa parte quiero dejarlo claro que es histórico. Y esto yo como un ateo, judío ateo secular, pero estudioso e informado, reconozco que la historia de estos dos reinos, de Judá y de Israel, es historia verídica. Ahora, la mitología que encierra la historia bíblica es distinta a la historia real de estos dos reinos. Es decir, la Biblia es una historia deformada de estos dos reinos. Pero eh, lo que se conoce como el libro de la Torá, el libro de Jueces, el libro de Josué y Reyes, Crónicas, son libros que intentan contarle a los judíos lo que pasó antes del exilio. Una historia que parecen desconocer los judíos que decidieron regresar, porque cuando el rey Ciro permitió que los judíos pudieran regresar a Jerusalén, no todos quisieron regresar, a la mayoría no les interesó, se sintieron cómodos en Babilonia. Igual que sucede hoy en día, que muchos judíos del mundo ya están secularizados, igual que este servidor, y no nos interesa ir a Jerusalén. ¿A qué? A nada, nosotros ya no creemos en Dios, no creemos en nada de esas cosas. ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Que nos exploten los musulmanes.
Bueno, lo mismo pasaba, ya los judíos se acostumbraron a vivir en la gran ciudad de Babilonia y no les interesó regresar a Jerusalén. Pero un grupito sí quiso regresar, comandado por el gobernador interino, ¿verdad? Quien, quien respondía a los intereses de Persia. Él era judío, pero respondía a los intereses de Persia. Entonces, valga la redundancia, regresa Nehemías, un grupito, ¿verdad? De esta secta secreta nehemiática, como le llamo yo, y también llega Esdras. En Nehemías 8 podemos ver cómo se forma la gran asamblea. También se construyó el templo, lo que se conoce como el segundo templo, que en realidad es el primer templo. Y esto es otra historia. Estoy haciendo solo un resumen para llegar en sí a contestar la pregunta con la que inicié este audio. Vemos en Nehemías, principalmente capítulo 8, cómo los judíos que regresaron no sabían nada de la historia de Moisés, ni nada de la historia de la Torá, ni nada. Ni los que regresaron, ni los campesinos que nunca fueron deportados. Nadie sabía nada de eso. Entonces, aquí nace la fe judía porque fue una fe enseñada que hubo que educar y aparentemente en otro lenguaje, creo que fue arameo, el arameo que se trae de Babilonia, y por lo tanto los judíos no entendían y este grupito tuvo que traducir estos textos al pueblo, y eso lo dice ahí mismo en Nehemías 8, eso está claro ahí. Se le enseña, se lee esos libros, se le lee en una gran asamblea a la gente. La gente pues se lo cree. Imagínate si ahora creen cosas que pasaron 2000 años atrás. Imagínate en aquel tiempo. Había mucha inocencia, mucha ingenuidad. Muchos campesinos eran hasta analfabetas. La gran mayoría de los que no fueron deportados eran analfabetas. Y de los que fueron deportados, muchos también eran analfabetas. Entonces, en esta gran asamblea se instruye al pueblo de la Torá. Y aparentemente arranca el judaísmo bíblico, pero arrancó con poca devoción. No había devoción. Nunca hubo devoción. Imagínense, si hubiese existido algún templo, como dice la Biblia, vemos que ningún judío tuvo devoción de tratar de reconstruirla. De los judíos que se quedaron en Jerusalén, que no fueron deportados, ninguno tuvo la devoción de tratar de ponerla aunque sea un adobe, un ladrillo. No. Entonces, si usted lee el libro de Esdras, donde se dan detalles de la construcción del templo, usted va a ver, si usted es una persona crítica, usted va a ver que lo que se describe en el libro de Esdras es más bien una construcción que una reconstrucción. Saque sus propias conclusiones. Y ahí se habla de que el templo se empezó a construir desde sus cimientos y todas esas cosas. Entonces esto es una construcción nueva. Y vemos que no hubo devoción. Inclusive en Nehemías 13, aparentemente después que Nehemías dejó el culto el culto monoteísta a este nuevo Dios Yahvé, se regresa a Persia y él entiende que deja ya el culto instalado, pero cuando regresa encuentra que no, que hasta el templo ya había hasta un tal Tobías que vivía ahí, creo que está en el lugar santísimo, bueno, un revuelo. Y en Nehemías 13:25 específicamente se lee que él tuvo que usar hasta la fuerza. Obviamente él era el gobernador y asistido por guardia o por policía persa. Entonces dice que tuvo que usar la fuerza. Entonces prácticamente el judaísmo arranca primero no por una experiencia nacional, una conciencia de que alguien vio a Dios, de que lo sintió, no. Es algo enseñado, es algo instruido por unos textos, es algo de fe. Yo te enseño esto, te leo esto, tú tienes que tener fe en lo que yo te estoy diciendo. Pero, y si no tienes fe, por la fuerza, como leemos en Nehemías 13:25. Igual que pasó después, más de 2800 años después, cuando vinieron los Cristóbal Colón y los españoles aquí a las Américas, que también impusieron esa fe de la misma manera. Así comienza el judaísmo, comienza por esa gran asamblea y después se tuvo que reforzar por la fuerza. Es el judaísmo bíblico.
Ese es el judaísmo bíblico que comenzó aproximadamente 800 años antes de la época de Herodes, del primer siglo. Antes de esta época que estamos mirando aquí en este relieve. Este relieve representa lo que sucedió entre los años 65 y 70 de nuestra era. Entonces aquí vemos cómo los romanos acabaron con el judaísmo bíblico que les acabo de mencionar. Lo hicieron sin el menor temor a ningún otro dios. Los romanos obedecían a Júpiter. Júpiter es la versión romana de Zeus, el dios griego. Y también de Mitra, porque los romanos practicaban el mitraísmo, una deidad persa que ellos habían asimilado, que por cierto tenía mucha similitud con Jesús, y entendemos que de Mitra y algunos otros personajes mitológicos de la antigüedad es que se crea el personaje de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, para los intereses romanos. Para más información sobre eso, tengo un audio que grabé, un podcast, al cual titulé El origen de la cristiandad. Les recomiendo que lo escuche para que tenga más detalles de lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que está plasmado en este relieve, lo que quedó inmortalizado. La erradicación de Palestina del judaísmo bíblico. Lo que hay ahora, lo que surge después, ¿verdad? Es un judaísmo talmúdico, simbólico. Ya no hay sacrificio, en realidad la ley mosaica quedó aquí ya prácticamente desmantelada. Entonces ya no hay templo, entonces surgen las sinagogas, que sabemos que la palabra sinagoga viene de sinagogue, que es griego. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos quemaron el mito del Dios judío, lo quemaron vivo en su propio templo, en su propia casa. Y aquí vemos cómo ellos se traen la menorá y otros utensilios de oro derecho para Roma como botín de guerra. Eso fue lo que pasó ahí. En el nombre de Júpiter y de Mitra y de las deidades greco-romanas, ellos vencieron al insignificante dios de la antigüedad, el dios de los judíos. Porque una cosa que les duele a los cristianos y a los judíos cristianos es que el Dios de sus Biblias, el Dios judío-cristiano, era el Dios más insignificante, el más débil de todo el Mediterráneo. Y no solo el Dios, sino el pueblo como tal. El pueblo como tal fue un pueblo insignificante en todo el Mediterráneo. Un pueblo sin significancia militar. Nunca llegó a ser un imperio. En sí eran lo que tenían prácticamente una guardia militar para defender a Jerusalén. Y todo lo demás es mito. De hecho, la leyenda del rey David y Salomón es cuestionada, no hay evidencia de eso. Lo que hay una estela ahí que apareció de un rey sirio que mencionan esas telas. ¿Cómo diría? Él está aludiendo de una victoria que había tenido sobre otro rey de la casa de David. Entonces, es la única mención que se hace del rey David. Si existió un rey David, fue un reino pequeño. En Jerusalén no hay indicios ni hay espacio de que hubiese existido un reino como el que menciona la Biblia de Salomón, que era el más grande, de que todos los reinos del Mediterráneo iban y se postraban a donde él y le llevaban 666 ciclos de oro, como se menciona por ahí. Todo eso es mitología, es mentira. Esa es la mentira que se le vendió a los judíos cuando regresaron de la dispersión de Babilonia. En realidad, como para aquel tiempo no existían muchos escritores, no existían muchas bibliotecas, la gente no sabía escribir, la conciencia nacional se perdía. Primero que los hombres no vivían tanto como ahora, el promedio de vida era bien corto.
y entre generación y generación se olvidaba. Pues, y para darle un ejemplo de esto, es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo que nací en el 72, a mí se me hace difícil recordar todos los presidentes de Estados Unidos desde que este país se fundó. Yo me acuerdo en mi vida de algunos dos, tres. Lo demás para mí, si yo no lo leo un libro, no lo sé. Esto mismo pasa con los judíos. Los judíos en realidad no sabían nada de su historia. Cuando regresan de Jerusalén, de Babilonia, en la dispersión, y se da esta asamblea, aparentemente ellos no, el recuerdo que tienen es el recuerdo presente, quizás algunos 100 años atrás, pero no hay una conciencia colectiva de un pasado firme. No, no lo hay. Estos judíos no sabían de su pasado y aparentemente les tomó por sorpresa toda esta historia que les narra Nehemías, Esdras y este grupito de personas al cual se le llamó levitas. Y sabemos que todo eso es un fraude, es algo, una adoración al Dios oculta, ¿verdad? Que traen estas personas, eso de los 12 patriarcas, las 12 constelaciones, en fin, de hecho el templo lo construyeron con la puerta hacia el sol saliente, hacia el este, y toda una adoración al Dios, y los judíos nunca se enteraron de eso, o quizás ya así después de la época de los macabeos empezaron a darse cuenta de que en realidad todo era una mentira, que no había ningún Dios que los protegiera, ni de los persas, ni de los romanos, ni de los griegos, y vemos ahí en el libro de Macabeos cómo ya los judíos empezaron a abandonar la fe y a volverse griegos. Y ya para el tiempo del primer siglo, el tiempo donde la mitología cristiana ubica a Jesús de Nazaret, para ese tiempo ya Israel estaba, o Palestina estaba ya helenizado, estaba ya, yo creo que hasta la lengua griega era la primordial y el arameo era como que la segunda, eh, y si acaso todavía para ese tiempo se arrastraba un poquito del hebreo, el del paleohebreo bíblico que se usaba para los rituales, pues no tenemos muy claro en realidad cuál era ese lenguaje que se utilizaba para, ¿verdad? Para los rituales. Entonces, esto es lo que quedó plasmado en esta foto. Aquí queda contestada la pregunta. Eso es lo que quedó inmortalizado en esta foto. La erradicación del mundo, el fin del judaísmo bíblico, aquel donde se hacían sacrificios a un Dios que no existía, aquel donde se apedreaban a un montón de personas por distintas razones dadas en la ley mosaica. Todo eso quedó erradicado en esta foto. En esta foto, en realidad, lo que queda es inmortalizado, es una gran victoria para la humanidad, aunque hay personas que se empeñan en ser retrógradas y regresar al pasado, pero en realidad en esta foto lo que queda inmortalizado es un paso adelante hacia la humanidad, pero todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, sin más, aquí les dejo este video o este audio, y espero que si les gusta, pues que lo compartan con sus círculos de las redes sociales. Bueno, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues dejo la sección de comentarios abierta, como siempre, abierto al debate. Se admiten insultos, blasfemias, toda clase de insultos es bienvenido. Me puede decir hijo a la gran puta, me puede decir cabrón, imbécil, estúpido. Todo es bienvenido. Es más, deseo que me pongan esa excusa. Que a mí eso me da ganas de reír, leer los comentarios que ponen los creyentes. Y de hecho, yo hago estos videos para eso, para despertar ese odio que tienen los creyentes hacia la verdad y que empiecen a insultarnos. A mí me gusta eso y yo les contesto también con insultos, así que bienvenido. Pero también a las personas serias, a aquellos que tienen argumentos serios, también para ellos tengo argumentos para debatir de manera respetuosa, así que depende cómo sea el comentario, yo me bajo a ese nivel y hablamos en ese lenguaje. Bueno, sin más, hasta aquí me despido, hasta la próxima. Recuerde visitar mi canal y mi playlist de Ateísmo Blasfemo
donde tengo todos estos videos de temas de ateísmo. Hasta la próxima.